El profeta Jeremías dijo en el capítulo 6 de su libro, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Quisiera ir con usted al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Queremos leer el primer versículo, Lucas 18:1. Evangelio según San Lucas, se quedan así sentaditos, en reverencia. Nos dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos. Dice el texto, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y de qué le vamos a predicar en esta noche? El título de este mensaje es Analizando la vida espiritual. Analizando la vida espiritual. El análisis está concebido en todas las esferas del saber. En todo asunto debe haber un análisis. Negocios, empresas, proyectos y también en la vida espiritual. Dios nos manda que hagamos un alto. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Dios nos dice que hagamos un alto y analicemos nuestros caminos para cerciorarnos de estar haciendo lo correcto. Por eso estaremos predicándole bajo este título, analizando la vida espiritual. Y cuando nosotros analizamos la vida espiritual, encontramos en la Biblia señalamientos, pautas u objetivos que Dios nos pone para tener una vida espiritual fructífera. Tenemos nosotros en primer lugar la palabra de Dios. La palabra de Dios como la base proteica de la vida espiritual. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir la palabra como la base proteica? Proteica viene de proteína, de la vida espiritual. Y es que cuando nosotros estudiamos el cuerpo humano, vemos que las proteínas son la base de las células. Las proteínas están formando las células en un 80% de su formación en todos los tejidos del organismo. Sin proteína no hay vida. Por eso estamos hablando que las proteínas son la base, y dentro de las proteínas los aminoácidos son los sillares
las unidades básicas de la proteína. Fíjese que una sustancia tan primordial en la sangre y en nuestro cuerpo como es la hemoglobina. ¿Sabe usted lo que es la hemoglobina? Una proteína. Y la hemoglobina es una proteína que se encarga de cargar en el grupo M el oxígeno que en la respiración pulmonar se expele, se expulsa el CO2 y se recibe el oxígeno. Y es la hemoglobina en su grupo M quien capta el oxígeno y lo lleva a la célula. Y la hemoglobina es una proteína. Por lo tanto, sin proteína no hay vida. Las proteínas se encuentran en las fibras colágeno, en la piel, en el sostén de las vísceras, en las vísceras, donde quiera. El 80% de todas nuestras células están compuestas por proteína. Por eso estamos analizando la palabra de Dios como la base proteica de la vida espiritual. ¿Dónde fundamentamos nosotros nuestra vida espiritual? La fundamentamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta. Allí se encuentra la base de nuestra fe, en la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios es la proteína, la base proteica de la vida espiritual. Por eso, cuando nosotros leemos a Hebreos 11:3, nos dice que por la palabra fue constituido el universo. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Quizás alguien piensa que Dios tenía su camisa o vestuario remangada las manos allí y entonces la tierra batiendo el fango para formar al hombre. No, la Biblia nos dice que todo fue creado por la palabra. Dios dijo y se hizo. Sea la luz y se hizo la luz. Sean las grandes lumbreras, las pequeñas lumbreras. Dios todo lo hizo por su palabra. Por eso la palabra es la base de la vida espiritual. Y tenemos nosotros que analizar en el análisis que estamos haciendo de nuestra vida espiritual si estamos leyendo la Biblia. Hay cristianos que no leen la Biblia, no vayan a levantar la mano. Hay cristianos que quizás cada 3 o 4 días leen el Salmo 23 o algún versículo. Se acuerdan por la noche, hoy no he leído la Biblia. ¿Saben por qué? Porque le restan importancia a la palabra de Dios. Quita las proteínas de tu cuerpo y te mueres. Quita la palabra de Dios, menoscábala, menospréciala, ignórala y te destruirás. Por eso nos dice la misma palabra que por la palabra viene el conocimiento de Dios y la fe para recibir sus bendiciones. Todo lo recibimos nosotros a través de la palabra. Por eso vamos a trasladarnos a la carta que hizo Pablo a los romanos en el capítulo 10. Y allí vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 8 y 9 de Romanos capítulo 10, donde nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga lo que dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que el Señor fue levantado de los muertos por el Padre y el Espíritu, serás salvo. Esta es la palabra. Por eso cuando vemos el verso 17 de este mismo capítulo 10, a los romanos nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nace en el ser humano al escuchar la palabra de Dios. La fe es por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la creemos, surge la fe, surge la confianza en Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Él respalda su palabra. Estamos analizando aquí versículos y vemos, mis queridos hermanos, cómo en Mateo 4:4 fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús terminaba 40 días de ayuno y lógicamente tenía hambre, y el diablo le tentó y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan solo no es vida. La palabra de Dios es vida. Gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre necesita el pan. Hay que alimentarse. Dios lo dijo. Me gozo cuando Jesús levantó a Tabita, que al resucitarle estaba muerta. Le dijo a los padres: denle de comer. Porque el organismo necesita el alimento. Necesita las carnes, las proteínas. Pueden ser vegetal, puede ser animal, pueden ser sintéticas, pero necesitamos las proteínas. Por eso el Señor le dijo: dale de comer, aliméntalo. Pero también dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, necesitamos algo más que alimento. Hay que buscar la palabra de Dios. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que comer la palabra, alimentarnos. Muchas veces, simbólica, metafóricamente, vemos a Dios como mandaba a los profetas un rollo: cómete el rollo ese. Come la palabra, digiere la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y si hacemos un análisis de nuestra vida espiritual, tenemos que analizar si estamos chocando con la palabra. Mire, le voy a adelantar algo del año que viene, algo de lo que vamos a decir mañana. A partir del 1 de enero va a ser un plan de trabajo de nuestra iglesia. Cada cristiano debe leer 3 capítulos de la Biblia. Vamos a empezar por el libro de Génesis. 3 capítulos diarios. Y cada domingo, sacúdase la oreja para que se vaya el cerumen, cada domingo estaremos haciendo preguntas a la congregación sobre los capítulos que hemos leído en la semana. Si son 7 días, 7 por 3, 21, vamos a estar haciendo preguntas a ver quién es el que ha leído la Biblia y puede contestar esas preguntas, porque la palabra tenemos que escudriñarla. En ella está la vida espiritual. Y nos dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán,
pero su palabra no pasará. Fíjese qué importante es la palabra. Mateo 24:35. El cielo va a pasar. Este cielo va a ser destruido. El mar no va a existir más, dice Apocalipsis. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa no pasa. Cuando leemos Juan 5:24 y 8:51, nos dice Juan 5:24 que la palabra nos da vida eterna. Nos brinda vida eterna. Y es muy importante, hermano, no cambiar la palabra de Dios ni sustituirla. Hoy en día hay tantas corrientes espurias, tantas corrientes torcidas, tantas corrientes teológicas que se salen de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que ni se le puede añadir ni se le puede quitar. La palabra de Dios tenemos que recibirla tal como se nos ha legado. Y no podemos cambiarla ni sustituirla. Hay que creerla y practicarla. Cuando nosotros encontramos en segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1, dice allí la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que vendrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras y negarán hasta el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Por eso no podemos oír a cualquier predicador ni a cualquier persona que esgrimiendo la Biblia dice: no, pero yo tengo la Biblia. Usted tiene que tener cuidado. Dice la palabra que habrá un rebaño y un pastor. Le doy gracias al Señor que en cerca de 50 años, unos 47 a 48 años de ministerio, nunca en ninguna de las iglesias que mi esposa y yo hemos pastoreado, ni en ningún lugar que hemos ministrado, alguien se ha acercado a decirnos: pero eso que usted está diciendo es falso, es antibíblico, no viene en la palabra. Nunca nadie me ha podido decir: usted está enseñando algo que no está en la palabra, o le está torciendo, o está desviando el sentido, o le está dando una aplicación que no tiene. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice que no nos salgamos de la enseñanza. Cuando vemos a Pablo hablándole a su pupilo Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, los versículos del 2 al 5, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante es que nosotros seamos cristocéntricos, seamos fundamentalistas,
tengamos la palabra de Dios como nuestra regla de fe y conducta. Y lo que no esté aquí, no lo recibimos. Recibimos lo que esté en la palabra. Pero mire, mi querido hermano, bajo este tema, analizando la vida espiritual, nos encontramos la palabra de Dios como la base proteica de la vida espiritual. Pero tenemos algo más en la vida espiritual: la oración. Estamos terminando el año, ya lo que nos queda es un día, y estamos analizando qué ha sido nuestra vida. Hemos sido asiduos leyentes de la palabra, nos hemos guiado por la palabra o nos hemos salido de la palabra. Ahora nos está diciendo que la oración la vemos como la base vitamínica de la vida espiritual. En nuestro organismo las proteínas son fundamentales. Ya dijimos, sin ellas no hay vida. Pero las vitaminas las podemos ver como la oración. La palabra como las proteínas, 80% formando nuestro cuerpo. Pero la oración la vamos a ver ahora como las vitaminas de nuestro cuerpo. ¿Sabía usted que existen 13, un 1 con un 3, vitaminas esenciales en nuestro cuerpo? Hay 13 vitaminas esenciales. Estas se necesitan para que el cuerpo humano funcione apropiadamente. 13 vitaminas. Ellas son la vitamina A, C, D, K, la vitamina E, la vitamina A, B, C, D, E, pero dentro de la vitamina, el complejo vitamínico B, ese complejo vitamínico B, tenemos la vitamina B1 o tiamina, tenemos la vitamina 2 o riboflavina, tenemos la vitamina 3 o niacina, tenemos la vitamina 6 y la vitamina 7 o biotina. Tenemos también la vitamina B12 que se llama la cianocobalamina. Tenemos nosotros otra proteína del cuerpo como es el ácido pantoténico y el folato, que está formado por ácido fólico y vitamina 9, B9. Mire qué amplio es el mundo vitamínico del complejo B. Por eso le estamos diciendo que la oración en la vida del cristiano es la base vitamínica de la vida espiritual. Puede que usted tenga proteína espiritual, que usted lee la palabra, pero si usted no ora, usted es un avitaminoso, no tiene vitaminas. Y cuando a una persona le faltan las vitaminas, tiene una hipovitaminosis, tiene muy poca vitamina, vienen mareos, descenso, fatiga, irritabilidad, trastornos nerviosos, trastornos psicopáticos, puede venir ceguera, sordera, polineuritis, fuertes dolores en su cuerpo a través de todos los nervios, y puede venir aún parálisis y cosas peores por falta de vitamina. Puede venir sangramientos gingivales, nasales, distintos tipos de hemorragia por falta
de vitaminas. Y es lo que ocurre en el cristiano cuando el cristiano no ora. Cuando el cristiano no ora, hay una deficiencia espiritual. Hay vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles, se disuelven en grasas. Pero hay vitaminas hidrosolubles, se disuelven en agua. Entre las liposolubles tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina D. Ahora, la única vitamina que se almacena en el hígado y puede durar años es la vitamina B12 o cianocobalamina. Es la única que el organismo retiene. La vitamina que usted ingiere en exceso, las hidrosolubles la elimina por la orina. Pero la vitamina B12 es la única que el organismo en su hígado la retiene por muchos años. El déficit de vitamina, escuche lo que puede producir. Y recuerde que las vitaminas las estamos comparando a la oración del cristiano. El déficit de vitamina puede producir cardiopatías, enfermedades del corazón. La falta de vitamina puede producir cáncer. ¿Cómo? Cáncer. Falta de vitamina puede producir cáncer, osteoporosis, trastornos de las dentaduras, trastornos de la piel, deficiencia de los glóbulos rojos. Y tenemos nosotros que en ausencia de vitamina C, el hierro no se absorbe en el intestino y la cicatrización es defectuosa cuando falta vitamina C en el cuerpo. Pueden producirse sangramientos gingivales. La vitamina K es la que interviene en la coagulación de la sangre. Una persona con déficit de vitamina K sangra fácilmente. Tenemos que la vitamina B3 ayuda a la piel y ayuda a los nervios y reduce el colesterol. La vitamina B3. Es decir, que estamos viendo cómo la falta de vitamina en el cuerpo humano, ese déficit nos puede llevar a cardiopatías, a cáncer, a osteoporosis, a sangramiento, trastornos de la piel, deficiencia de los glóbulos rojos, a no poder captar el hierro y otras sustancias, a tener sangramientos y a tener trastorno de la piel, de los nervios y caída del cabello. Una hermana días atrás me dijo: pastor, ore por mí porque se me está cayendo el cabello. Y es una mujer joven. Y le dije: tome biotina o vitamina B7. La vitamina B7 o biotina que la venden en Navarro, en Walgreens, CVS, esa se la venden por la libre, le ayuda a la piel, al pelo y a las uñas. Los otros días estaba yo en una farmacia, fui a pagar biles de la luz. Allí los cobran y acostumbré a pagarlos porque no hay que hacer cola. Y cuando estaba allí le hice una pregunta a la dependiente y entonces una señora anciana que estaba al lado mío se metió en la conversación y me dijo con estas palabras: biotina. La miré y le dije: ¿qué usted quiere decir? Me dice: mire mi cabeza, a mí se me estaba cayendo, tenía unas entradas aquí tremendas, mis uñas estaban todas destruidas. Mire cómo están mis uñas. Cuando aquella anciana extendió su mano, eran unas uñas
naturales de ella, larguísimas, fuertes. Me dice, ya me he tomado 2 pomos de biotina. Mire el pelo que me ha salido. Mire mis uñas cómo están. ¿Por qué? Porque las vitaminas son necesarias. Dios las puso en el cuerpo. Se encuentran en las verduras, se encuentran en los vegetales, en las frutas. Hay quien no le gusta comer fruta, no le gusta comer vegetales, pero usted dirá, bueno, y es que el pastor ahora tiene un puesto de fruta. No, yo no estoy vendiendo fruta y nada de eso. Yo lo que le estoy es comparando. La oración es la base vitamínica de la vida espiritual. Si usted ora, usted tendrá comunión con Dios. Usted tendrá los elementos necesarios. Usted no solamente el cuerpo es proteína, hacen falta vitaminas. Y ya le dije que hay cuántas vitaminas esenciales en el cuerpo. 13 vitaminas esenciales que no pueden faltar. El cristiano tiene que orar. Fue ese texto que acabamos de leer donde Jesús dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad. Hay necesidades en el cuerpo humano, cosas que no podemos prescindir de ellas. No podemos prescindir de respirar. Si dejamos de respirar, nos morimos. Eso es una necesidad. Respirar, comer es una necesidad. Dormir es una necesidad. Trabajar es una necesidad. Bañarnos es una necesidad. Hay necesidades, cosas que no podemos prescindir de ellas. Jesús dijo, hablando de la oración, dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Porque la oración nos da la victoria. La oración nos permite alcanzar de parte de Dios todas las cosas. Hace unos años vine de visita aquí a Miami y me transportaba un pastor, iba en su auto. Él puso la radio y empezó a predicar, un pastor X. Y el pastor ese, ¿sabe lo que decía? Decía que no hay necesidad de orar, porque Dios conoce nuestras necesidades. Si Dios conoce de que tenemos necesidad, no hay que orar, Él lo conoce. Dijo que no había que ayunar, que ya Cristo hizo el sacrificio, no había que sacrificarse uno ayunando ni buscando. Pero es que ese que se llama pastor, no sé si estará vivo todavía, ese parece que la Biblia no la ha leído, porque Jesús dice orar sin cesar. Habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar y no dejar de orar. Hay que seguir orando. Cuando empezamos a orar, ¿tú sabes cuándo paramos de orar por un asunto o petición? Cuando Dios responde. Mientras Dios nos responda, seguimos orando. Hay que orar siempre. Ahora, ¿qué establece la Biblia? La Biblia dice que vengamos a Él. La Biblia dice pedid y se os dará. No dice te voy a dar sin pedir. No. Dice tú quieres, pide. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pedid y se os dará. Nos ocurre a nosotros los padres. A nosotros los padres a veces sabemos que nuestros hijos tienen necesidad de algo, pero esperamos que ellos vengan y nos digan: papá, mamá, tú me puedes ayudar en esto, me puedes dar esto, tengo esta necesidad. Yo no sé si usted lo hará así, pero yo lo he hecho con mis hijos. Yo espero que ellos vengan pidiendo. Eso es lo que hace papá, lo que estableció. Hay que ir a la presencia de Él, hay que pedirle, hay que venir en oración, hay que clamar. Clama que yo te voy a responder.
Mantente clamando. La Biblia está llena de expresiones de ese tipo, instándonos a la oración, a la búsqueda. El ejemplo nos lo dio Jesús, como en su vida terrenal, todas las noches Jesús se metía en el monte a vigilar, a orar, ayunó 40 días, buscando al Señor, continuamente en comunión con el Padre. Porque la oración es fundamental en la vida cristiana. Ya dijimos que la oración es una necesidad. La oración nos relaciona con Dios. Sin oración morimos espiritualmente. Morimos espiritualmente. Morimos espiritualmente. ¿Usted quiere morirse espiritualmente? Deje de orar. Fíjese que en las Islas Hébridas, ¿sabe cómo contaban los cristianos apartados? Los cristianos que venían al culto del domingo, pero nunca venían a un culto de oración, a un culto de ayuno, los consideraban apartados. Porque ellos decían, le estoy contando la historia, ellos decían que el que no viene a orar teme encontrarse con Dios. Pero el cristiano que ora, sea en el templo, en su casa, donde sea, si usted ora, usted no tiene nada que ocultar delante de Dios. Amén. Eso es como el que te debe a ti $1000 y te ve por esta esquina y huye por la otra. Anda escapando. ¿Entiendes? Nosotros cuando andamos bien con Dios, lo que queremos es conversar con Dios. Hablar con Él, sentir su presencia, su bendición. Gloria al Señor. La oración nos caracteriza a los verdaderos cristianos. Siempre estamos orando, porque en este mismo pasaje de Lucas 18:1 el Señor habló de esta parábola de la viuda del juez justo, y ustedes conocen esta parábola. Y el Señor dijo: si el juez injusto le hizo justicia a esa viuda porque le era molesta, ¿cuánto más no hará vuestro Padre que está en los cielos? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto, cuando papá te ve orando, Él te hace justicia. Él contesta la oración. Gloria al Señor. Puede que demore un día, una semana, un mes, pero Él te responde. Él te habla. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Recuerdo cuando hice el segundo ayuno de 40 días. 40 días trancado en un cuarto tomando solamente poquitos de agua. Y cuando Dios me hizo sentir que hiciera el segundo ayuno de 40 días, el Señor me dijo: yo te voy a avisar cuando es el tiempo de que lo haga. Yo vivía en el centro de Cuba, la ciudad de Camagüey, y trajo Dios desde Baracoa, el extremo distal, el la parte ya distal de Cuba, trajo a un pastor que vino a mi casa y me dijo: dice el Señor que lo que Él le mandó a hacer, ya es el tiempo de que lo haga. Yo sabía lo que era, que tenía que empezar el segundo ayuno de 40 días. Pero el Señor me dijo: cuando venga el tiempo, cuando llegue el momento, yo te voy a avisar. Y movió de un extremo, él no sabía lo que era, movió a que viniera acá a decirme que ya era el tiempo de hacer lo que Él me había mandado a hacer. Dios contesta la oración. Cuando nosotros oramos, alcanzamos experiencias con Dios. Vamos conociendo a Dios. Nos vamos metiendo en el mundo espiritual. Hay hermanos que añorarían poder estar aquí en los ayunos, en vigilia, y no pueden venir por trabajo, otros factores. Pero yo le aconsejo: tú, estamos terminando un año y vamos a comenzar otro. Escápese de las ataduras.
Escápese del trabajo, escápese de aquellas cosas que le limitan a usted y venga algún día al ayuno, a una vigilia, a la oración. Haga hábito de orar en su casa, de leer la Biblia. Ahora va a tener que leerla, porque cuando yo me pare el domingo aquí y le diga a usted ¿qué dice tal lado? Ay, Señor. Gloria a Dios. No, así no va a ser. Serán preguntas generales y responde el que desea responder. Yo sé que Onelio va a estar loco por levantar la mano. Gloria al Señor. Ah, mis queridos hermanos, hemos hablado de la oración como la base vitamínica de la vida espiritual. Pero quiero hablarte de otro factor que se llama el ayuno. Hablamos de la palabra, base proteínica. Hablamos de la oración, base vitamínica de la vida espiritual. Ahora, el ayuno lo tenemos como el medio antiséptico de la vida espiritual. ¿Cómo? Repeat again. ¿Cómo es la cosa? El ayuno es el medio antiséptico de la vida espiritual. Cuando leemos Mateo 17, 21, nos dice la palabra del Señor, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio mudo de un joven y Jesús lo echó fuera. Después, aparte, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Este género no sale sino con oración y ayuno. Quisiera, Lili, quisiera que Daniel estuviera en esta parte. Si no es que tiene una urgencia. A veces hay cositas que nosotros debemos oír porque nos ayudan. Y estamos hablando de que el ayuno es el medio antiséptico de la vida espiritual. Combate las infecciones, combate todo lo que trata de dañarnos. Y hay ciencia en el ayuno que usted se va a sorprender. Lo que la ciencia ha descubierto del ayuno. Y nosotros estamos viendo cómo el Señor dijo en Mateo 17, 21, este género demoníaco no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Esos demonios, esos gérmenes patógenos que dañan la vida espiritual, esos agentes del mismo infierno, el ayuno los echa fuera. El ayuno nos libera, nos limpia. Y entonces, por eso ese tal predicador que decía: no es necesario ayunar, porque el ayuno es un sacrificio y ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Ese es cualquier cosa menos un pastor, ni un siervo de Dios, ni un predicador. Yo no me atrevería a contradecir lo que dice Jesús. Aunque yo no lo entienda, si lo dijo Jesús, por algo lo dijo. Y la sabiduría está en Él, no en mí. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe qué ha descubierto? Disculpa, mi hermano Daniel, que si no era algo urgente te mandé a buscar porque me interesa que diga estas cositas. ¿Sabe lo que ha descubierto la ciencia?
que un ayuno entre 2 y 4 días. Fíjese. Ayunar después de 2 días a 4 días. ¿Sabe los experimentos que han hecho distintas clínicas? Dice que un ayuno prolongado de 2 a 4, pero si lo hace de 5 días o 10 días, dice que activan las células madre de nuestro cuerpo. Ya usted ve que algunos le tienen miedo al ayuno y que dice, bueno, pues oiga, la ciencia ha descubierto, usted sabe que existen las células madre. De esas células madre salen todas las células. Y esas células madre en nuestro cuerpo están cuando en el riñón, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en cualquier parte de nuestro cuerpo sufre una degeneración las células madre lanzan células para allá para restablecer, reconstruir el órgano, la parte afectada. Pues distintos experimentos científicos han descubierto que ayunos de 2 a 4 días o más activan las células madres de nuestro cuerpo. Las sinergizan, las activan, las multiplican para que ellas vayan donde hay deficiencias, donde hay necesidad. Y estas células madre destruyen toxinas. Oiga, queman grasas. El ayuno nos ayuda a destruir toxinas. En el ayuno se queman las grasas. Cuando hay un ayuno prolongado, como es un ayuno de 5, 10, 15, 20, 40 días, el organismo empieza a consumir en los 3 primeros días el glucógeno hepático y muscular, los azúcares que se almacenan en nuestro cuerpo como glucógeno, es lo primero que el organismo empieza a fagocitar. Y a los 3 días aproximadamente, ya el organismo, todo el glucógeno que había almacenado, lo consumió. Y entonces empieza a consumir las grasas. Empieza a quemar las grasas. A quemar grasas, a quemar grasa. En el ayuno, a quemar grasa. Por eso usted ve el adelgazamiento cuando se hacen ayunos prolongados. Empieza a quemar las grasas. Y cuando quema la grasa, quema triglicéridos, quema colesterol, quema todas las grasas del organismo. Y está quemando grasa hasta los días 20 y pico. En los ayunos que yo he hecho de 40 días me he quedado en el hueso, la piel y músculos debilitados. Toda la grasa se ha ido. Y entonces le sale a usted después del 3er día un aliento cetónico a manzana por la boca. No voy a mencionar el nombre, pero un evangelista que hizo un ayuno prolongado que desconocía esto que le estoy explicando. Él escribió un libro y dijo, después del 3er día el Señor me estaba alimentando con manzana porque sentía un olor a manzana en mi boca. Son los cuerpos cetónicos que se liberan del desdoblamiento de los lípidos o grasa y entonces da un olor a manzana en la boca. El pobre decía que Dios lo estaba alimentando. Está bien, era mejor así que creyera que estaba comiendo manzana, ¿verdad? Pero ese es el desdoblamiento de las grasas. Empieza el ayuno a quemar. Por eso hay clínicas que preconizan el ayuno como tratamiento médico, que no ponen medicina, lo que hacen es ayunar, poner en ayuno a las personas, porque cuando se practica el ayuno, no solamente el ayuno destruye toxina y quema la grasa, el ayuno activa la hormona del crecimiento humano. Oiga, la hormona del crecimiento humano que ya usted a los 20 y pico de años ya dejó de crecer, cuando usted se somete a ayunos largos, esa hormona se activa. Y entonces
fácilmente después del ayuno usted puede fortalecer sus músculos, su organismo, porque hay un crecimiento que viene por esta activación. En el hombre activa la hormona del crecimiento en un 2000% y en la mujer en un 1300%. Mire lo que provoca el ayuno. Pero tenemos nosotros que nuestro organismo no solamente hay glóbulos rojos en la sangre, están los glóbulos blancos o leucocitos, que hay 6 variedades de leucocitos en el cuerpo humano. Tenemos los eosinófilos, tenemos los basófilos, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos y células linfocíticas. Esas 6 variedades tiene el organismo de células blancas o leucocitos. Y entonces los que son los eosinófilos, neutrófilos y basófilos forman el grupo de los granulocitos. Esos son los leucocitos que van y limpian, atacan las infecciones. Tenemos nosotros que estos leucocitos, dentro de ellos tenemos nosotros los macrófagos, leucocitos que se comen sustancias de desecho, limpian, no solamente combaten infecciones, inflamaciones, sino que limpian sustancias. Y oiga esto, listen to me, en el ayuno, cuando usted hace un ayuno prolongado, bridas, tejidos cicatriciales de su organismo, se los come, los lisa, los destruye, quistes internos, pólipos, verrugas, el organismo se las come. Por eso destruye el cáncer, los ayunos. Por eso hay clínicas que usan el ayuno para combatir enfermedades. Oiga lo que le voy a decir, agárrese ahí al asiento. Los ayunos aumentan la longevidad, los años de vida. Y sabe usted una cosa, mis queridos hermanos, que las células madre de las cuales hablé forman los leucocitos que intervienen en la defensa del organismo contra toda infección o invasión exógena al organismo. Hay 3 acciones fundamentales del ayuno. 3 funciones fundamentales del ayuno. Combate el cáncer, el ayuno. Reforma, restaura el cerebro humano, el ayuno. Las células nerviosas. Combate el ayuno, el Alzheimer y el mal de Parkinson. ¿Qué le parece? Ayunos prolongados eliminan Alzheimer, eliminan mal de Parkinson, que es la degeneración de los núcleos grises de la base del cerebro, los trastornos cardiovasculares. El ayuno lo resuelve. Y oiga, la diabetes mellitus. A veces hay hermanos que me dicen: ay pastor, yo quisiera ayunar, pero yo soy diabético. Eso es lo que mejor te viene a ti para la diabetes, el ayuno. Te ayuda a reformar tu páncreas. El páncreas forma 2 hormonas, la insulina y el glucagón, que contrarresta la insulina. Son 2 hormonas, pero son 2 proteínas. La insulina es una proteína y el glucagón es otra proteína. Y en el páncreas, los islotes o células de Lange, que son como se llaman las células del páncreas, son regeneradas en los ayunos. Fíjate qué importante es ayunar. Pero hay algo más, mis queridos hermanos. Los ayunos detienen el cáncer, detienen la proliferación del cáncer,
Y las mismas células del cáncer, cuando no le llegan nutrientes, los nutrientes para ella desarrollarse, ellas tratan de formar sustancias análogas a las que usted ingiere, y esas sustancias autodestruyen las células cancerosas. Estoy hablando de experimentos científicos corroborados. Y oiga para allá, oiga ahora lo que le voy a decir. En pacientes que se le administran quimioterapias para el cáncer, los ayunos ayudan a esos resultados de las quimioterapias en pacientes que se las tienen que dar. Los ayunos le ayudan a restaurar los tejidos y a combatir los efectos de las quimioterapias. Yo sé que usted está asustado, nadie dice wow, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Así es. Qué importante es el ayuno. El ayuno lo estamos mirando como el medio antiséptico de la vida espiritual. ¿Cómo nos ayuda? Así como los leucocitos combaten las infecciones de nuestro cuerpo. Usted sabe lo que es el pus en una herida. Cuando una herida usted tiene pus, ¿sabe lo que es? No es más el pus que el resultado de la batalla del leucocito con las bacterias, y los leucocitos que mueren y las bacterias que mueren es lo que forma el pus. Eso es el pus. Leucocitos y bacterias muertas. Porque hay una batalla, los leucocitos están allí para defender. Y en los ayunos las células madres se sinergizan, se activan y forman mayor cantidad de leucocitos y de defensa para nuestro organismo. ¿Se atreve a decir gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Da fuerza también. ¡Aleluya! Por eso estamos hablando en esta noche, nuestro tema, analizando la vida espiritual. Y hemos visto la palabra como la base proteica de la vida espiritual, la oración como la base vitamínica de la vida espiritual, y el ayuno como el medio antiséptico de la vida espiritual. Analiza tu vida. Estamos en el penúltimo día del año, 2015. Se ha ido rápido este año. Mi hijo Abraham, que a veces hace su chiste, dice 1015. Mira que vuela rápido. Ahora 2015. ¿Cómo irá? Y este 2015 se ha ido rapidísimo. Ahora, qué bueno es que nosotros podamos analizar cómo ha sido mi vida espiritual en el 2015. ¿He progresado espiritualmente? ¿Me he mantenido estable o he decrecido? ¿He alcanzado dones, capacidades? Veo que Dios me ha sinergizado, me ha complementado, me ha multiplicado. ¿He crecido espiritualmente? ¿O me he ocupado más de otras cosas que de la vida espiritual? Estamos terminando el año. Por eso hemos hecho este análisis, para que te des cuenta a partir del día primero, del viernes, de las 12 de la noche del jueves, de mañana, y piense: yo tengo que fortalecer mi vida espiritual. Amén. Con lectura de la palabra, con oración y con ayuno. Ponte en pie. Te adoramos, Jesús.